El millonario más temido de Jalisco apostó su rancho de $2 millones, jurando que nadie en el mundo podría salvar a su caballo moribundo. Un niño de 12 años, descalzo y con el estómago vacío, dio un paso al frente y pronunció las dos palabras que dejaron a todos sin aliento: yo acepto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. El sol del mediodía caía implacable sobre las tierras de don Aurelio Montemayor, uno de los hombres más ricos y temidos de toda la región de Jalisco. Su rancho, valuado en más de $2 millones, se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con pastizales verdes, caballerizas de primera clase y una mansión que parecía sacada de otra época. Pero aquel día, el ambiente en la hacienda no era de celebración ni de opulencia, era de desesperación. En el centro del corral principal, rodeado por una docena de trabajadores y curiosos del pueblo, yacía un caballo que alguna vez había sido el orgullo de don Aurelio. Se llamaba Relámpago, un pura sangre de pelaje castaño oscuro que había ganado más de 30 competencias en su carrera. Ahora, sin embargo, el animal apenas podía mantenerse consciente. Su cuerpo, antes musculoso y vigoroso, se veía demacrado, con las costillas marcándose bajo la piel como si fueran las cuerdas de un instrumento olvidado. Sus ojos, que alguna vez brillaban con la furia de un campeón, ahora miraban al vacío con una tristeza que partía el corazón. Don Aurelio, vestido con su característico traje de charro blanco con bordados rojos y una hebilla de plata que valía más que el salario anual de cualquiera de sus empleados, caminaba de un lado a otro con frustración. Su rostro, curtido por el sol y endurecido por años de negocios despiadados, mostraba una mezcla de rabia e impotencia que pocos habían visto antes. A sus 52 años, estaba acostumbrado a que el dinero resolviera todos sus problemas, pero esta vez ni toda su fortuna parecía ser suficiente. «Ya he traído a los mejores veterinarios del país», gritó a nadie en particular, su voz resonando en el corral como un trueno. «He pagado fortunas por medicamentos importados, tratamientos experimentales, todo lo que el dinero puede comprar, y ninguno de ustedes ha podido hacer nada». Los hombres que lo rodeaban bajaron la mirada, incómodos. Sabían que cuando don Aurelio se ponía así, lo mejor era permanecer en silencio. Entre los presentes estaba el doctor Ramírez, un veterinario de renombre que había viajado desde la capital específicamente para examinar a Relámpago. El hombre, de unos 60 años y con lentes gruesos que magnificaban sus ojos cansados, se atrevió a hablar. «Don Aurelio, con todo respeto, he hecho todo lo que está en mi poder. El caballo presenta un cuadro clínico que nunca había visto. No es solo una enfermedad física, es como si hubiera perdido la voluntad de vivir. Hay algo en su espíritu que está roto, y eso, señor, no se cura con medicina». Don Aurelio se volvió hacia él con una mirada que habría hecho retroceder a cualquiera. «Entonces, ¿para qué le pago, doctor? ¿Para que me diga que mi caballo tiene el espíritu roto? Eso lo puede ver cualquier idiota». El veterinario tragó saliva pero no respondió. Sabía que el millonario tenía razón en su frustración, aunque no en su manera de expresarla. La noticia de la enfermedad de Relámpago se había extendido por todo el pueblo como pólvora. Algunos decían que era un castigo divino por los negocios turbios de don Aurelio. Otros murmuraban que alguien había maldecido al animal por envidia. Lo cierto era que nadie entendía qué le pasaba al caballo, y cada día que transcurría, su condición empeoraba. Fue entonces cuando don Aurelio, en un arrebato de desesperación mezclada con orgullo, hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos.
Escúchenme bien todos, declaró con voz potente, levantando su sombrero para que todos pudieran ver la seriedad en sus ojos. Estoy tan seguro de que nadie puede curar a este caballo, que estoy dispuesto a apostar mi rancho entero. Sí, escucharon bien. $2 millones en tierras, ganado y propiedades. Si alguien, quien sea, puede hacer que Relámpago se recupere completamente en 30 días, le entregaré todo lo que tengo. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Algunos pensaron que don Aurelio había perdido la razón. Otros vieron en sus palabras la medida de su desesperación, pero nadie se atrevió a aceptar el desafío. Los veterinarios sabían que era imposible. Los curanderos del pueblo temían el ridículo. Los trabajadores del rancho conocían demasiado bien el temperamento de su patrón como para involucrarse en algo así. El silencio se extendió por el corral como una manta pesada. Don Aurelio miró a su alrededor con desprecio. Lo sabía, dijo con amargura. Todos hablan mucho, pero a la hora de la verdad, nadie tiene el valor. Estaba a punto de darse la vuelta cuando una voz pequeña pero firme cortó el aire caliente del mediodía. Yo acepto. Todos giraron la cabeza hacia donde provenía la voz. Al borde del corral, apenas visible entre los barrotes de madera, estaba un niño. No tendría más de 12 años. Su ropa estaba gastada y remendada en varios lugares. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo y su cabello negro azabache caía desordenado sobre su frente. Pero había algo en sus ojos, una determinación que contrastaba violentamente con su apariencia humilde. Don Aurelio soltó una carcajada que resonó por todo el lugar. Los demás, inseguros de cómo reaccionar, permanecieron en silencio. El millonario se acercó al niño con pasos lentos y deliberados, como un depredador evaluando a su presa. ¿Y tú quién eres, muchacho?, preguntó con un tono que mezclaba burla y curiosidad. El niño no retrocedió ni bajó la mirada. Me llamo Santiago, señor, Santiago Herrera. Vivo en el pueblo de abajo, cerca del río, y puedo curar a su caballo. Las risas de los presentes comenzaron a surgir tímidamente, como si esperaran el permiso de don Aurelio para burlarse abiertamente del niño. Pero el millonario levantó una mano y el silencio regresó de inmediato. Había algo en la mirada de aquel muchacho que le impedía descartarlo tan fácilmente. No era arrogancia ni ignorancia lo que veía en esos ojos oscuros. Era algo más profundo, algo que don Aurelio no había visto en mucho tiempo. Era convicción pura. «Así que tú puedes curar a mi caballo», repitió el millonario, acercándose más al niño hasta quedar a solo 1 metro de distancia. Un niño descalzo y harapiento va a lograr lo que los mejores veterinarios del país no pudieron. Dime, muchacho, ¿qué te hace pensar que tienes ese poder? Santiago no se intimidó ante la imponente figura del hombre rico. Había crecido enfrentando adversidades mucho mayores que un millonario con mal genio. Mi abuelo me enseñó a entender a los caballos, señor, no con medicina ni con dinero, sino con paciencia y con el corazón. Él decía que los animales pueden sentir lo que las personas sienten y que cuando un caballo se enferma del alma, solo otro corazón puede sanarlo. Don Aurelio entrecerró los ojos, estudiando al niño como si fuera un rompecabezas que no lograba descifrar. Tu abuelo, dices. ¿Y dónde está ese sabio abuelo tuyo ahora? Murió hace 2 años, señor, pero antes de irse, me transmitió todo lo que sabía. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos negaban con la cabeza, convencidos de que el niño estaba loco o simplemente buscaba aprovecharse de la situación. Otros, sin embargo, observaban con curiosidad, preguntándose si acaso habría algo de verdad en sus palabras. Don Aurelio se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de todos,
Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar una nueva forma de entretenimiento. Muy bien, muchacho. Acepto tu desafío, pero que quede claro una cosa. Si en 30 días mi caballo no está completamente recuperado, tú y tu familia trabajarán en mis tierras sin paga durante 5 años. Esa es mi condición. Un grito ahogado surgió de entre la multitud. La propuesta era cruel, incluso para los estándares de don Aurelio. Estaba apostando la dignidad y libertad de una familia pobre contra su propio rancho, sabiendo perfectamente que las probabilidades estaban absurdamente a su favor. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. No había esperado esa condición. Pensó en su madre, viuda desde que él tenía memoria, trabajando día y noche lavando ropa ajena para poder poner comida en la mesa. Pensó en sus 2 hermanas menores, que soñaban con ir a la escuela pero no podían porque necesitaban ayudar en casa. Pensó en todo lo que podía perder, pero entonces miró a Relámpago. El caballo había levantado ligeramente la cabeza y lo observaba con esos ojos tristes y profundos. En ese momento, Santiago sintió algo que no podía explicar. Era como si el animal le estuviera hablando sin palabras, pidiéndole ayuda, suplicándole que no lo abandonara. «Acepto», dijo el niño con voz firme. Don Aurelio arqueó una ceja, genuinamente sorprendido. No esperaba que el muchacho aceptara tan rápidamente. «¿Estás seguro, muchacho? Piénsalo bien. Estás arriesgando el futuro de toda tu familia por un caballo moribundo». Santiago asintió sin dudarlo. «Estoy seguro, señor. Mi abuelo siempre decía que cuando el destino te pone frente a un ser que sufre, no es casualidad, es una responsabilidad, y yo no voy a darle la espalda a esa responsabilidad». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse por un momento, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante lo que acababa de presenciar. Don Aurelio, después de lo que pareció una eternidad, extendió su mano hacia el niño. «Trato hecho, entonces. Tienes 30 días a partir de mañana al amanecer. Mis hombres te darán acceso al corral y a todo lo que necesites. Pero te advierto una cosa, muchacho. No tolero tramposos ni mentirosos. Si descubro que estás jugando conmigo, las consecuencias serán mucho peores que 5 años de trabajo». Santiago estrechó la mano del millonario. La diferencia entre ambas manos era casi cómica. La de don Aurelio era grande, callosa solo por montar a caballo como deporte, adornada con un anillo de oro macizo. La de Santiago era pequeña, áspera por el trabajo real, con uñas sucias y dedos que conocían el frío y el hambre. Esa noche, Santiago regresó a su humilde casa cerca del río. Era apenas una construcción de adobe con techo de lámina, pero para él era su hogar. Su madre, doña Carmen, lo esperaba en la puerta con expresión preocupada. Ya había escuchado los rumores que corrían por el pueblo como agua desbordada. «Mijo, ¿qué hiciste?», le preguntó con voz temblorosa apenas lo vio llegar. Santiago la abrazó con fuerza. «No se preocupe, mamá. Sé lo que estoy haciendo. El abuelo me preparó para esto». Doña Carmen quería creerle, pero el miedo se había instalado en su corazón. Conocía la reputación de don Aurelio. Sabía que ese hombre no tenía piedad ni con sus enemigos, ni con los pobres que se atrevían a desafiarlo. «¿Y si no puedes curarlo, Santiago? ¿Y si ese caballo se muere? ¿Qué va a pasar con nosotros, con tus hermanas?» Santiago miró a su madre a los ojos y tomó sus manos entre las suyas. «Entonces trabajaremos, mamá, como siempre lo hemos hecho. Pero si lo logro, si puedo salvar a ese caballo, nuestra vida cambiará para siempre».
El amanecer llegó más rápido de lo que Santiago hubiera querido. Apenas había dormido unas pocas horas, su mente demasiado ocupada repasando todo lo que su abuelo le había enseñado sobre los caballos y sus almas. Se levantó antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte y se preparó en silencio para no despertar a su madre ni a sus hermanas. Antes de salir, tomó un pequeño morral de tela donde guardó algunas hierbas secas que su abuelo había recolectado años atrás, un trozo de pan duro que sería su único alimento del día, y una fotografía desgastada del viejo curandero que le había enseñado todo lo que sabía. Miró la imagen por un momento, buscando en ella la fuerza que necesitaba. «Ayúdame, abuelo», susurró antes de guardarla junto a las hierbas. El camino hacia el rancho de don Aurelio era largo y empinado. Santiago lo recorrió descalzo, sintiendo cada piedra y cada raíz bajo sus pies. Para cuando llegó a las puertas de la hacienda, el sol ya había comenzado su ascenso y los trabajadores se movían de un lado a otro cumpliendo con sus tareas matutinas. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. El niño loco que había aceptado el desafío del patrón, murmuraban entre ellos. El pobre diablo que había condenado a su familia a la esclavitud por su arrogancia infantil. Santiago ignoró los comentarios y se dirigió directamente al corral, donde Relámpago permanecía tendido sobre la tierra seca. El caballo ni siquiera levantó la cabeza cuando el niño se acercó. Su respiración era superficial y sus ojos estaban entrecerrados, como si el simple acto de existir le costara un esfuerzo sobrehumano. Santiago no intentó tocarlo inmediatamente. En lugar de eso, se sentó en el suelo a unos metros de distancia y simplemente observó. Su abuelo le había enseñado que la paciencia era la primera y más importante herramienta de cualquier sanador. Los animales no confían en quienes tienen prisa, solía decir el viejo. Ellos necesitan saber que estás dispuesto a esperar, que tu tiempo les pertenece, que no tienes ningún otro lugar donde estar. Así que Santiago esperó. Las horas pasaron lentamente bajo el sol inclemente. Los trabajadores del rancho iban y venían, lanzándole miradas burlonas al niño que permanecía sentado sin hacer aparentemente nada. Algunos comentaban en voz alta, asegurándose de que él pudiera escucharlos. «Miren al curandero», decía uno con sarcasmo. «Está sanando al caballo con el poder de su trasero en la tierra». Las risas que seguían eran crueles, pero Santiago no respondía. Cerca del mediodía, don Aurelio apareció en el corral. Venía acompañado de 2 de sus hombres de confianza y traía esa sonrisa burlona que parecía permanentemente grabada en su rostro. «Veo que tu estrategia de sanación es muy avanzada, muchacho», dijo mientras encendía un puro costoso. Sentarse y mirar. Revolucionario realmente. Sus hombres rieron obedientemente. Santiago finalmente levantó la vista y miró al millonario sin expresión. «Usted tuvo a su caballo por años y nunca se dio cuenta de que estaba enfermando por dentro, señor. Yo llevo apenas unas horas y ya sé qué le pasa». La sonrisa de don Aurelio se congeló. «Ah, sí», dijo con tono peligroso. «¿Y qué es lo que le pasa a mi caballo, según el experto?» «Está solo», respondió Santiago con simplicidad. «Tiene el corazón roto porque nadie lo ha querido nunca por lo que es, solo por lo que podía ganar». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Don Aurelio dio una calada larga a su puro, sus ojos fijos en el niño con una intensidad que habría hecho temblar a cualquier adulto. «Cuida tus palabras, muchacho», dijo finalmente con voz baja y amenazante. «No porque seas un niño voy a tolerar que me faltes al respeto». Santiago sostuvo su mirada. «No es falta de respeto, señor. Es la verdad.
Relámpago ganó todas esas carreras para usted, le dio trofeos y fama y dinero. Pero cuando él lo necesitó, cuando empezó a enfermar, usted solo trajo doctores y medicinas. Nunca se sentó con él, nunca le habló, nunca le hizo saber que valía algo más que sus victorias. Don Aurelio apretó la mandíbula con fuerza. Por un momento pareció que iba a explotar de rabia, pero entonces algo extraño sucedió. Relámpago, que había permanecido inmóvil durante horas, levantó ligeramente la cabeza y miró hacia donde estaba Santiago. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para que todos los presentes lo notaran. El millonario observó a su caballo y luego al niño, y por primera vez desde que había comenzado todo aquello, una sombra de duda cruzó por su rostro. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó del corral con pasos rápidos. Sus hombres lo siguieron en silencio, confundidos por la reacción de su patrón. Santiago volvió su atención a Relámpago. El caballo había dejado caer la cabeza nuevamente, pero algo había cambiado. Sus ojos, antes completamente apagados, ahora mostraban un destello mínimo de curiosidad. Era como si por primera vez en mucho tiempo algo hubiera despertado su interés. «Está bien, amigo», le susurró Santiago con voz suave. «Sé que estás cansado, sé que has sufrido mucho, pero te prometo que no voy a dejarte solo. Vamos a salir de esta juntos, tú y yo». Los primeros 3 días fueron los más difíciles. Santiago llegaba al rancho antes del amanecer y no se marchaba hasta que las estrellas cubrían el cielo. Durante horas interminables, simplemente se sentaba cerca de Relámpago, hablándole en voz baja sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Le contaba historias sobre su abuelo, sobre las aventuras que imaginaba tener algún día, sobre los sueños de sus hermanas pequeñas. El caballo no respondía, pero Santiago sabía que lo escuchaba. Podía verlo en la forma en que sus orejas se movían ligeramente cuando hablaba, en cómo su respiración se volvía un poco más profunda cuando el niño estaba cerca. Los trabajadores del rancho habían dejado de burlarse abiertamente, aunque los murmullos continuaban. Algunos incluso habían comenzado a observar con genuina curiosidad lo que el muchacho hacía. Nunca habían visto a nadie dedicar tanto tiempo y paciencia a un animal enfermo. Al 4.º día, Santiago decidió que era momento de intentar algo diferente. Sacó de su morral las hierbas secas que había traído de casa y comenzó a preparar una infusión especial, siguiendo las instrucciones que su abuelo le había transmitido años atrás. Eran plantas que crecían cerca del río, conocidas por los antiguos curanderos de la región por sus propiedades calmantes y restauradoras. Con cuidado infinito, Santiago acercó el recipiente a los labios de Relámpago. El caballo, al principio, giró la cabeza rechazando el líquido. Pero el niño no se rindió. Se quedó ahí, paciente, sosteniendo el recipiente y susurrando palabras de aliento. Después de lo que pareció una eternidad, Relámpago finalmente bebió. Fue apenas un sorbo, pero para Santiago fue una victoria monumental. Don Aurelio observaba todo desde la ventana de su despacho. Había ordenado a sus hombres que le informaran de cada movimiento del niño, pero últimamente prefería ver las cosas por sí mismo. Había algo en la dedicación de Santiago que lo perturbaba profundamente. Le recordaba a alguien que había conocido hace mucho tiempo, antes de que el dinero y el poder corrompieran su visión del mundo. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era ridículo sentir cualquier tipo de admiración por un mocoso descalzo que probablemente estaba perdiendo el tiempo con trucos de curandero. Sin embargo, no podía negar que algo estaba cambiando en Relámpago. El caballo, aunque todavía débil, ya no parecía estar al borde de la muerte.
Para el final de la primera semana, el progreso era innegable. Relámpago había comenzado a comer pequeñas cantidades de avena que Santiago le ofrecía de su propia mano. El niño había descubierto que al caballo le gustaba que le cepillaran suavemente el cuello mientras comía, así que pasaba horas haciéndolo, tarareando melodías que su madre solía cantarle cuando era pequeño. Los trabajadores del rancho ya no murmuraban con burla, ahora lo hacían con asombro. Algunos incluso se acercaban al corral durante sus descansos para observar la extraña conexión que se había formado entre el niño pobre y el caballo millonario. «Ese muchacho tiene un don», comentó uno de los peones más viejos a sus compañeros. «He trabajado con caballos toda mi vida y nunca vi nada igual». Pero no todo era avance. Al 10º día, Relámpago sufrió una recaída. Santiago llegó por la mañana y encontró al caballo temblando violentamente, incapaz de levantar la cabeza. El pánico se apoderó del niño por un momento. Había invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta esperanza, y ahora parecía que todo se desmoronaba frente a sus ojos. Don Aurelio apareció en el corral minutos después, alertado por uno de sus hombres. Traía esa sonrisa satisfecha que Santiago había aprendido a detestar. «Parece que tu magia se acabó, muchacho», dijo con tono venenoso. «Te lo dije desde el principio. Ese caballo está condenado, y tú acabas de condenar a tu familia junto con él». Santiago sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No iba a darle esa satisfacción al millonario. En lugar de responder, el niño se acercó a Relámpago y se acostó junto a él en la tierra. Rodeó el cuello del caballo con sus brazos y apoyó su cabeza contra la del animal. «No te rindas», le susurró con voz quebrada. «Sé que estás cansado, sé que duele, pero tienes que seguir luchando. Hazlo por ti, hazlo por mí». Los presentes observaban la escena en silencio. Incluso don Aurelio había perdido las palabras ante la imagen del niño abrazando al caballo moribundo. Había algo profundamente conmovedor en aquella demostración de amor incondicional, algo que ninguno de ellos había presenciado jamás. Santiago permaneció así durante horas, negándose a separarse de Relámpago. Le hablaba constantemente, recordándole todas las razones por las que valía la pena vivir. Le describía los campos verdes donde podría correr libre algún día, el viento fresco que acariciaría su crin, el sol tibio que calentaría su lomo. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ponerse y todos habían perdido la esperanza, ocurrió algo extraordinario. Relámpago dejó de temblar, su respiración se estabilizó y lentamente, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, el caballo levantó la cabeza y la apoyó suavemente sobre el hombro de Santiago. El niño soltó un sollozo de alivio y alegría. «Lo lograste, amigo», murmuró entre lágrimas. «Sabía que podías hacerlo». Don Aurelio, que había permanecido observando desde la distancia, sintió algo que no había experimentado en décadas. Era una sensación incómoda que le oprimía el pecho y le nublaba la vista. Tardó un momento en reconocerla. Era vergüenza. La noticia de lo que había ocurrido aquella tarde se extendió por todo el pueblo como fuego en pasto seco. La gente hablaba del niño que había abrazado al caballo moribundo y lo había traído de vuelta de las garras de la muerte. Algunos lo llamaban milagro, otros decían que era brujería, pero todos, sin excepción, querían saber más sobre Santiago Herrera, el muchacho descalzo que se había atrevido a desafiar al hombre más poderoso de la región. Doña Carmen escuchaba los rumores con una mezcla de orgullo y terror. Cada noche, cuando Santiago regresaba exhausto pero con los ojos brillantes de esperanza, ella lo abrazaba con fuerza y le preguntaba cómo iba todo.
Su hijo le contaba sobre los pequeños avances, sobre cómo Relámpago había comenzado a reconocerlo, sobre la conexión que sentía crecer entre ellos día tras día. Las hermanas de Santiago, Lucía de 9 años y Mariana de 7, escuchaban las historias con admiración infinita. Para ellas, su hermano mayor se había convertido en un héroe de leyenda, alguien capaz de hacer lo imposible. Le pedían que les contara cada detalle una y otra vez, y Santiago, a pesar del cansancio, nunca se negaba. Sabía que aquellas historias les daban esperanza, la misma esperanza que él sentía cada vez que veía a Relámpago mejorar un poco más. Al 15º día, exactamente a la mitad del plazo establecido, Relámpago logró ponerse de pie por sí mismo. Fue un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. El caballo, que semanas atrás parecía destinado a morir, ahora se mantenía erguido sobre sus 4 patas, débil todavía, pero vivo y luchando. Santiago no pudo contener las lágrimas de alegría. Corrió hacia Relámpago y lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo bajo sus manos los músculos que poco a poco recuperaban su vigor. «Lo logramos, amigo», repetía una y otra vez. «Lo estamos logrando». Los trabajadores del rancho, que se habían reunido alrededor del corral al escuchar el alboroto, aplaudieron espontáneamente. Ya no había burlas ni murmullos despectivos. Había respeto genuino por aquel niño que había logrado lo que ningún experto había podido conseguir. Incluso algunos tenían los ojos húmedos, conmovidos por la escena que presenciaban. Don Aurelio observaba todo desde su balcón, su rostro una máscara impenetrable. Por dentro, sin embargo, se libraba una batalla que lo mantenía despierto por las noches. Había pasado toda su vida creyendo que el dinero era la respuesta a todo, que el poder era lo único que importaba en este mundo, y ahora un niño sin un centavo estaba demostrándole lo equivocado que había estado. Esa noche, don Aurelio hizo algo que no había hecho en años. Bajó a las caballerizas solo, sin sus hombres, sin su actitud arrogante. Caminó en silencio hasta el corral donde Relámpago descansaba, ahora de pie, con la cabeza ligeramente levantada como si estuviera esperando algo. El millonario se quedó observando a su caballo durante largos minutos. Recordó el día que lo había comprado, la fortuna que había pagado por él, las victorias que había celebrado gracias a su velocidad y fuerza. Pero también recordó algo que había olvidado hace mucho tiempo. Recordó la primera vez que había montado un caballo, cuando era apenas un niño pobre como Santiago. Recordó la sensación de libertad, la conexión con el animal, la felicidad simple de galopar por el campo sin preocuparse por el dinero ni el poder. En algún momento del camino había perdido todo eso. Se había convertido en alguien que veía a los animales como propiedades, como inversiones, como herramientas para aumentar su riqueza y su ego. Nunca se había detenido a pensar en lo que Relámpago sentía, en lo que necesitaba más allá de comida y entrenamiento. «Perdóname», murmuró don Aurelio en voz tan baja que apenas él mismo pudo escucharse. No sabía si le hablaba al caballo, a sí mismo o a algo más grande que ambos. Lo único que sabía era que algo dentro de él había comenzado a cambiar y no estaba seguro de cómo manejarlo. Los días siguientes trajeron más mejoras. Relámpago comenzó a caminar distancias cortas, siempre acompañado por Santiago, que nunca se separaba de su lado. El niño le hablaba constantemente, animándolo a dar un paso más, luego otro, celebrando cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. La conexión entre ambos se había vuelto tan profunda que los trabajadores juraban que podían comunicarse sin palabras. Cuando Santiago miraba a Relámpago,
El caballo parecía entender exactamente lo que el niño quería, y cuando Relámpago se sentía cansado o asustado, Santiago lo sabía antes de que mostrara cualquier señal visible. Es como si fueran la misma alma en dos cuerpos, comentó uno de los peones más viejos mientras observaba al par caminar juntos por el corral. Nunca en mis 60 años vi algo así. El día 20 marcó un hito importante. Relámpago, por primera vez desde que había enfermado, relinchó con fuerza. El sonido resonó por todo el rancho, sobresaltando a quienes no estaban preparados para escucharlo. Era un relincho lleno de vida, de energía, de algo que solo podía describirse como alegría pura. Santiago rió con felicidad al escucharlo. «Esa es tu voz, amigo», exclamó acariciando el cuello del caballo. «Hacía mucho que no la escuchabas, ¿verdad?». Relámpago sacudió la cabeza como si estuviera de acuerdo, y luego hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Se inclinó suavemente y empujó a Santiago con su hocico, en un gesto de cariño que el niño reconoció inmediatamente. Era la forma en que los caballos mostraban afecto, la manera en que decían «te quiero» sin necesidad de palabras. Los últimos 10 días del plazo se acercaban, y la tensión en el rancho era palpable. Todos sabían que don Aurelio era un hombre de palabra, para bien o para mal. Si Relámpago se recuperaba completamente, el millonario perdería todo lo que había construido durante décadas. Pero si el caballo no lograba una recuperación total, Santiago y su familia pagarían un precio devastador. El propio don Aurelio se encontraba en un estado de conflicto interno que jamás había experimentado. Por un lado, su orgullo le exigía ganar la apuesta, demostrar que un niño pobre nunca podría superar a los expertos que él había contratado. Por otro lado, algo nuevo había despertado en su corazón, algo que le susurraba que quizás perder esta vez no sería tan malo. Una mañana, cuando faltaban exactamente 9 días para que se cumpliera el plazo, don Aurelio tomó una decisión que sorprendió a todos. Bajó al corral vestido no con su habitual traje de charro elegante, sino con ropa sencilla de trabajo. Sus hombres lo miraron con desconcierto, sin entender qué estaba haciendo su patrón. Santiago, que ya se encontraba junto a Relámpago, observó al millonario acercarse con cautela. No sabía qué esperar de aquel hombre que había mostrado solo crueldad y arrogancia desde el primer día. Don Aurelio se detuvo a unos metros de distancia, como si no supiera exactamente cómo proceder. «Muchacho», comenzó con voz extrañamente suave, «quiero que me enseñes». Santiago parpadeó confundido. «¿Enseñarle qué, señor?». Don Aurelio miró a Relámpago, luego al niño, y finalmente al suelo, como si le costara un esfuerzo enorme pronunciar las siguientes palabras. «Quiero que me enseñes a conectar con mi caballo, como tú lo haces». Un silencio pesado cayó sobre el corral. Los trabajadores que habían escuchado no podían creer lo que sus oídos registraban. Don Aurelio Montemayor, el hombre más orgulloso y arrogante de toda la región, estaba pidiéndole ayuda a un niño descalzo. Santiago estudió al millonario por un largo momento. Buscaba en sus ojos alguna señal de trampa, algún indicio de que esto era solo otra forma de burlarse de él, pero lo único que encontró fue algo que nunca esperó ver en ese rostro endurecido. Encontró vulnerabilidad genuina. «Está bien, señor», respondió finalmente Santiago. «Pero tiene que entender algo primero. Los caballos pueden sentir todo lo que usted siente. Si se acerca con orgullo o con ganas de controlar, Relámpago lo sabrá. Tiene que acercarse con el corazón abierto, dispuesto a dar sin esperar nada a cambio». Don Aurelio asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fueran las instrucciones más importantes que hubiera recibido en su vida. Lo que siguió fue una escena que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Santiago guió al millonario paso a paso,
enseñándole cómo acercarse a Relámpago sin amenazarlo, cómo hablarle con voz suave, cómo acariciarlo de manera que el caballo sintiera afecto en lugar de posesión. Al principio, don Aurelio estaba rígido, incómodo, completamente fuera de su elemento, pero poco a poco, con la paciencia infinita de Santiago como guía, comenzó a relajarse. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Relámpago, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia con el millonario, dio un paso hacia él. Don Aurelio contuvo la respiración mientras el caballo acercaba su hocico a su mano extendida. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero para don Aurelio fue como si un rayo lo hubiera atravesado. Sintió algo que no había experimentado en décadas, una conexión pura y sin condiciones con otro ser vivo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas, y por primera vez en su vida adulta no le importó que otros lo vieran llorar. «Lo siento», murmuró don Aurelio, su voz quebrada por la emoción. «Lo siento mucho, Relámpago. Te fallé. Te traté como una cosa, como una inversión, cuando eras mucho más que eso». El caballo, como si entendiera cada palabra, inclinó su cabeza y la apoyó suavemente contra el pecho del millonario. Era un gesto de perdón, de aceptación, de un nuevo comienzo. Santiago observaba todo con una sonrisa tranquila. Sabía que lo que estaba presenciando era mucho más importante que cualquier apuesta o rancho millonario. Estaba viendo a un hombre redescubrir su humanidad perdida. Los días siguientes fueron diferentes. Don Aurelio comenzó a pasar horas en el corral junto a Santiago y Relámpago. Aprendía con la humildad de un estudiante dedicado, haciendo preguntas, escuchando atentamente, practicando cada técnica que el niño le enseñaba. Los trabajadores del rancho no podían creer la transformación que presenciaban. El hombre que antes los trataba con desprecio y frialdad, ahora los saludaba por sus nombres, les preguntaba por sus familias, incluso les agradecía por su trabajo. «Es como si fuera otra persona», comentaban entre susurros. El patrón que conocíamos desapareció, y en muchos sentidos tenían razón. El viejo don Aurelio, el millonario despiadado que solo se preocupaba por el dinero y el poder, estaba muriendo lentamente. En su lugar estaba naciendo alguien nuevo, alguien que había recordado lo que realmente importaba en la vida. Mientras tanto, Relámpago continuaba mejorando a un ritmo que asombraba a todos. El caballo que semanas atrás no podía mantenerse de pie, ahora trotaba por el corral con energía creciente. Su pelaje había recuperado el brillo que lo caracterizaba, sus ojos volvían a mostrar esa chispa de vida que había desaparecido durante su enfermedad. Pero más importante que su recuperación física era el cambio en su espíritu. Relámpago ya no era el caballo triste y solitario que Santiago había conocido el primer día. Ahora era un animal lleno de vida, rodeado de personas que genuinamente lo amaban y cuidaban. El día 28 amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar anticipadamente lo que estaba por ocurrir. Santiago llegó al rancho más temprano que de costumbre, su corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y emoción. Solo faltaban 2 días para que se cumpliera el plazo, y aunque Relámpago había mejorado extraordinariamente, el niño sabía que la prueba final aún estaba por venir. Don Aurelio debía determinar si el caballo estaba completamente recuperado, y esa evaluación decidiría el destino de todos los involucrados. Cuando llegó al corral, Santiago encontró algo inesperado. Don Aurelio ya estaba ahí, sentado en un banco de madera que había mandado construir específicamente para pasar más tiempo cerca de Relámpago. El millonario tenía la mirada perdida en el horizonte, sumido en pensamientos que parecían pesarle como piedras en los hombros. «Buenos días, señor»,
saludó Santiago con cautela. Don Aurelio levantó la vista y le dedicó una sonrisa cansada pero genuina. «Buenos días, muchacho. Siéntate conmigo un momento». El niño obedeció, acomodándose junto al hombre que semanas atrás había sido su adversario más temido. Ahora, sin embargo, la dinámica entre ellos había cambiado por completo. Ya no eran el millonario arrogante y el niño pobre. Eran dos personas que compartían un amor profundo por el mismo caballo. «Santiago», comenzó don Aurelio después de un largo silencio, «hay algo que necesito decirte. He pasado la noche pensando en todo lo que ha ocurrido estas semanas, en cómo llegaste aquí sin nada más que tu fe y tu corazón, en cómo lograste lo que nadie más pudo, en cómo me enseñaste más sobre la vida en un mes de lo que aprendí en 50 años. El niño escuchaba en silencio, sin saber exactamente a dónde se dirigía la conversación. Don Aurelio continuó, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Toda mi vida creí que el éxito se medía en pesos y propiedades. Construí este rancho, acumulé riquezas, gané el respeto de todos a través del miedo y la intimidación. Pero ahora me doy cuenta de que estaba vacío por dentro. Tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía nada que realmente importara. El millonario hizo una pausa, mirando a Relámpago que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. Ese caballo me dio trofeos y gloria, pero yo nunca le di lo que él necesitaba. Nunca le di amor, nunca le di conexión. Lo traté como una máquina de ganar, y cuando se rompió, quise desecharlo como si fuera basura. ¿Qué clase de hombre hace eso? Santiago reflexionó sobre las palabras antes de responder. Mi abuelo decía que todos cometemos errores, señor. Lo que importa no es lo que hicimos mal, sino lo que hacemos después para corregirlo. Usted está aquí ahora, está aprendiendo, está cambiando. Eso es lo que cuenta. Don Aurelio sonrió con tristeza. Tu abuelo era un hombre sabio. Me hubiera gustado conocerlo. Estoy seguro de que él también habría querido conocerlo, señor. Siempre creyó que las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad. La conversación fue interrumpida por un relincho fuerte y alegre. Ambos voltearon para ver a Relámpago trotando hacia ellos con una energía que habría parecido imposible semanas atrás. El caballo se acercó primero a Santiago, empujándolo suavemente con el hocico en su característico gesto de cariño. Luego hizo lo mismo con don Aurelio, quien recibió el saludo con lágrimas en los ojos. «Creo que ya está listo», dijo Santiago observando los movimientos fluidos del caballo. «Ha recuperado toda su fuerza». Don Aurelio asintió lentamente. «Lo sé, lo he sabido desde hace días». El niño miró al millonario con sorpresa. «Entonces, ¿por qué no ha dicho nada?» «Porque tenía miedo», admitió don Aurelio con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Miedo de lo que significa reconocer que perdí la apuesta, miedo de entregar todo lo que tengo, pero más que nada, miedo de volver a ser el hombre que era antes de que llegaras. Santiago entendió perfectamente lo que el millonario quería decir. Durante las últimas semanas había visto la transformación de don Aurelio de cerca. Había presenciado cómo el hombre duro y cruel se convertía poco a poco en alguien capaz de sentir compasión y amor. La idea de que esa transformación pudiera revertirse era aterradora para ambos. «Señor», dijo Santiago con firmeza, «usted no va a volver a ser ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque ahora tiene algo que antes no tenía». Don Aurelio lo miró con curiosidad. «¿Y qué es eso, muchacho?» «Tiene a Relámpago de verdad, no como una propiedad o una inversión, sino como un amigo. Y los amigos no nos dejan caer en nuestros viejos errores. Ellos nos recuerdan quiénes queremos ser». El millonario quedó en silencio, absorbiendo las palabras del niño. Era extraordinario cómo alguien tan joven podía tener tanta sabiduría.
Se preguntó si todos los niños pobres eran así de profundos, o si Santiago era simplemente especial. En el fondo, sabía la respuesta. Santiago era único, un alma vieja en un cuerpo joven, alguien destinado a hacer cosas extraordinarias. «Está bien», dijo finalmente don Aurelio poniéndose de pie con determinación. «Es hora de hacer lo correcto». El niño lo miró sin entender completamente. «¿A qué se refiere, señor?». Don Aurelio extendió su mano hacia Santiago con solemnidad. «Mañana, frente a todo el pueblo, voy a reconocer oficialmente que ganaste la apuesta. Relámpago está completamente recuperado, y tú cumpliste tu parte del trato. Es hora de que yo cumpla la mía». Santiago sintió que el mundo se detenía por un momento. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto, había arriesgado el futuro de su familia. Y ahora finalmente, todo ese esfuerzo estaba a punto de dar frutos. Pero en lugar de sentir triunfo o alegría desbordante, sintió algo diferente. Sintió gratitud. Gratitud por Relámpago, por don Aurelio, por su abuelo que le había enseñado todo, por su familia que había creído en él cuando nadie más lo hacía. La noticia de que don Aurelio haría un anuncio importante al día siguiente se extendió por el pueblo con la velocidad del viento. Nadie sabía exactamente qué diría el millonario, pero todos tenían sus teorías. Algunos creían que declararía a Santiago como un fraude y exigiría que se cumpliera el castigo acordado. Otros, los más optimistas, sospechaban que el niño había logrado lo imposible y que algo extraordinario estaba por suceder. La plaza central del pueblo comenzó a llenarse desde las primeras horas de la mañana. Comerciantes, agricultores, amas de casa, ancianos y niños se congregaron bajo el sol expectante, todos queriendo presenciar el desenlace de una historia que había capturado la imaginación de toda la región. Era el evento más esperado en décadas, un momento que prometía cambiar para siempre la vida de muchos. Doña Carmen llegó temprano con sus 2 hijas pequeñas, el rostro marcado por noches de insomnio y preocupación. Había rezado cada día por la seguridad de su hijo, pidiendo a todos los santos que lo protegieran de la crueldad de don Aurelio. Ahora, mientras esperaba el anuncio que decidiría el futuro de su familia, sus manos no dejaban de temblar. Lucía y Mariana se aferraban a su falda, demasiado pequeñas para entender completamente lo que estaba en juego, pero lo suficientemente perceptivas para sentir la tensión en el ambiente. Cuando el carruaje de don Aurelio apareció al final de la calle principal, un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. El vehículo avanzaba lentamente, tirado por 2 caballos blancos que contrastaban dramáticamente con la figura oscura de Relámpago que caminaba detrás, guiado por Santiago. La imagen era impactante. El niño descalzo, vestido con su ropa remendada, caminaba con la cabeza en alto junto al magnífico caballo que había salvado. Relámpago se veía radiante, su pelaje brillando bajo el sol, sus movimientos fluidos y poderosos, demostrando una recuperación que nadie habría creído posible semanas atrás. Murmullos de asombro recorrieron la multitud mientras observaban al animal que todos habían dado por muerto. Don Aurelio descendió del carruaje con una solemnidad que pocos le conocían. No llevaba su habitual traje ostentoso ni sus joyas llamativas. Vestía ropa sencilla, casi humilde, como si quisiera demostrar que algo fundamental había cambiado en él. Subió a la plataforma que habían construido en el centro de la plaza y miró a la multitud que aguardaba sus palabras. «Vecinos de este pueblo», comenzó con voz fuerte y clara, «he venido hoy a cumplir una promesa. Hace 30 días hice una apuesta que muchos consideraron una locura. Aposté mi rancho entero, valuado en $2 millones,
a que nadie podría curar a mi caballo Relámpago. Un niño humilde llamado Santiago Herrera aceptó ese desafío. La multitud contenía la respiración. Doña Carmen apretó las manos de sus hijas con fuerza, preparándose para lo peor. Don Aurelio hizo una pausa, mirando directamente a Santiago, que permanecía junto a Relámpago al pie de la plataforma. «Muchos de ustedes saben qué tipo de hombre he sido», continuó el millonario con voz que comenzaba a quebrarse. «He sido cruel, arrogante, despiadado. He tratado a las personas como si fueran menos que yo solo porque tenía más dinero. He tratado a los animales como objetos sin valor más allá de lo que podían producir para mí». Hizo otra pausa, luchando visiblemente contra las emociones que amenazaban con desbordarlo. «Este niño, este muchacho que no tiene nada material, me enseñó más sobre la vida en 30 días de lo que aprendí en toda mi existencia. Me enseñó que el verdadero valor no se mide en pesos ni en propiedades. Me enseñó que el amor y la dedicación pueden lograr milagros que ningún dinero puede comprar. Me enseñó que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor persona». La multitud escuchaba en silencio absoluto, muchos con lágrimas en los ojos. Nadie esperaba escuchar tales palabras del hombre más temido de la región. «Por lo tanto», declaró don Aurelio alzando la voz, «reconozco públicamente que Santiago Herrera ganó la apuesta. Relámpago está completamente recuperado, más sano y fuerte de lo que ha estado en años, y según los términos de nuestro acuerdo, todo lo que poseo ahora le pertenece a él». Un grito colectivo de asombro surgió de la multitud. Doña Carmen cayó de rodillas, llorando de alivio y gratitud. Lucía y Mariana corrieron hacia su hermano, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Santiago, abrumado por la emoción del momento, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero don Aurelio no había terminado. Levantó una mano pidiendo silencio y continuó: «Sin embargo, tengo una petición que hacerle a Santiago. Una petición que viene de mi corazón transformado». La plaza quedó en silencio nuevamente, todos expectantes. Santiago miró al millonario con curiosidad, sin saber qué esperar. Don Aurelio bajó de la plataforma y caminó hacia el niño, deteniéndose frente a él con humildad genuina. «Muchacho», dijo con voz suave, «legalmente todo me pertenece, es tuyo ahora. El rancho, las tierras, el ganado, todo. Pero te pido que me permitas quedarme, no como dueño ni como patrón, sino como aprendiz. Quiero que me sigas enseñando lo que sabes sobre los caballos, sobre la vida, sobre cómo ser una mejor persona, y a cambio, te ayudaré a administrar todo esto, a convertir este rancho en el refugio para animales que sé que siempre has soñado crear». Santiago miró a don Aurelio a los ojos, buscando cualquier señal de engaño o manipulación. Pero lo único que encontró fue sinceridad absoluta, la mirada de un hombre que había sido quebrado y reconstruido por las lecciones más inesperadas. El niño extendió su mano con solemnidad. «Acepto, señor Aurelio, pero con una condición». El millonario inclinó la cabeza. «Lo que tú digas, muchacho, que nunca más se apueste con la vida de ningún animal. Ellos merecen amor, no ser fichas en un juego». Don Aurelio sonrió con lágrimas en los ojos y estrechó la mano de Santiago con firmeza. «Tienes mi palabra». Los meses que siguieron a aquel día histórico transformaron no solo el rancho de don Aurelio, sino la vida de todos los habitantes del pueblo. Santiago, con la sabiduría que superaba con creces su edad, tomó decisiones que demostraron que su corazón era tan grande como su talento para conectar con los animales. Lo primero que hizo fue asegurar que su familia nunca más pasara necesidades.
Construyó una casa nueva para doña Carmen y sus hermanas, no una mansión ostentosa, sino un hogar cálido y cómodo donde pudieran vivir con dignidad. Lucía y Mariana finalmente pudieron asistir a la escuela, cumpliendo el sueño que habían guardado en silencio durante años. Doña Carmen, por primera vez desde la muerte de su esposo, pudo descansar sin la preocupación constante de cómo alimentaría a sus hijos al día siguiente. Pero Santiago no se detuvo ahí. Recordando las enseñanzas de su abuelo sobre la responsabilidad hacia los más vulnerables, convirtió una parte del rancho en el refugio para animales que siempre había soñado. Lo llamó Refugio Esperanza, en honor a la esperanza que Relámpago le había enseñado a nunca perder. Caballos abandonados, perros callejeros, burros maltratados y toda criatura que necesitara ayuda encontraban en aquel lugar un hogar seguro donde recibían amor y cuidados. Don Aurelio, fiel a su palabra, se convirtió en el más dedicado de los aprendices. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para ayudar en las labores del refugio, alimentando a los animales, limpiando establos y aprendiendo de Santiago las técnicas de sanación que el niño había heredado de su abuelo. Los trabajadores del rancho, que antes le temían, ahora lo respetaban genuinamente al ver su transformación. El antiguo millonario descubrió una felicidad que nunca había conocido en sus años de riqueza y poder. Encontró propósito en el servicio a otros, satisfacción en el trabajo honesto, paz en la conexión con los animales que cuidaba. A menudo se le veía sentado junto a Relámpago, hablándole como a un viejo amigo, agradeciéndole por haber sido el catalizador de su renacimiento espiritual. La relación entre Santiago y Relámpago se fortaleció aún más con el paso del tiempo. El caballo, completamente recuperado, se convirtió en el símbolo viviente del refugio. Los visitantes venían de pueblos lejanos solo para ver al famoso corcel que había sido salvado por un niño descalzo, pero más allá de su fama, Relámpago era el compañero inseparable de Santiago, su confidente silencioso, su amigo más leal. Juntos recorrían los campos cada atardecer, el niño montado sobre el lomo del caballo que había salvado, ambos disfrutando de la libertad que habían ganado juntos. Santiago le hablaba sobre sus planes para el refugio, sobre los nuevos animales que llegaban necesitando ayuda, sobre los sueños que aún guardaba en su corazón. Y Relámpago escuchaba, moviendo sus orejas con atención, respondiendo con relinchos suaves que solo Santiago podía interpretar. La historia del niño y el caballo se convirtió en leyenda en toda la región. Padres la contaban a sus hijos como ejemplo de valentía y perseverancia. Maestros la usaban en las escuelas para enseñar sobre la compasión y el amor incondicional. Incluso llegaron periodistas de la ciudad queriendo documentar el milagro que había ocurrido en aquel pequeño pueblo de Jalisco. Santiago, siempre humilde, rechazaba la atención excesiva. No hice nada extraordinario, decía a quienes querían entrevistarlo. Solo hice lo que mi abuelo me enseñó. Escuché con el corazón y actué con amor. Eso es algo que cualquiera puede hacer si se lo propone. Pero quienes conocían la historia completa sabían que había sido mucho más que eso. Santiago había arriesgado todo por un animal que otros habían dado por perdido. Había enfrentado a uno de los hombres más poderosos de la región sin dejarse intimidar. Había demostrado que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar y de sanar. Un año después de aquel día memorable en la plaza, el Refugio Esperanza celebró su primer aniversario con una fiesta a la que asistió todo el pueblo. Había música, comida y risas, pero el momento más emotivo llegó cuando don Aurelio subió a un pequeño escenario improvisado
para dirigirse a los presentes. Hace un año, comenzó con voz firme pero cargada de emoción. Yo era un hombre vacío disfrazado de éxito. Tenía millones en el banco pero estaba en bancarrota espiritual. Entonces llegó un niño descalzo que me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. La multitud escuchaba en silencio respetuoso. Santiago, parado junto a Relámpago, sentía un nudo en la garganta. «Hoy quiero anunciar algo importante», continuó don Aurelio. «He decidido donar toda mi fortuna restante al Refugio Esperanza. Quiero que este lugar siga creciendo, ayudando a más animales, enseñando a más personas que el amor es la fuerza más poderosa del universo». Un aplauso atronador estalló en la plaza. Doña Carmen lloraba de felicidad mientras abrazaba a sus hijas. Los trabajadores del rancho vitoreaban con genuino entusiasmo. Y Santiago, el niño que había comenzado todo con nada más que fe y determinación, sentía que su corazón iba a explotar de gratitud. Esa noche, cuando la fiesta terminó y las estrellas cubrieron el cielo como un manto de diamantes, Santiago caminó solo hacia el corral donde Relámpago lo esperaba. El caballo relinchó suavemente al verlo, ese sonido que se había convertido en su forma especial de saludar. «Lo logramos, amigo», susurró Santiago acariciando el cuello de Relámpago. «Todo lo que soñamos se hizo realidad, y es gracias a ti». Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, trayendo cambios y bendiciones que nadie habría podido imaginar en aquel lejano día cuando un niño descalzo encontró a un caballo moribundo. Santiago creció hasta convertirse en un joven admirado por toda la región, conocido no por su riqueza heredada, sino por su corazón infinito y su dedicación inquebrantable hacia los animales necesitados. El Refugio Esperanza se expandió hasta convertirse en el más grande de todo México, un santuario donde cientos de criaturas encontraban amor y protección. Veterinarios de todo el país viajaban para aprender las técnicas de sanación que Santiago había perfeccionado a lo largo de los años, combinando la sabiduría ancestral de su abuelo con conocimientos modernos que había adquirido estudiando con los mejores profesionales. Doña Carmen vivió sus últimos años en paz y abundancia, rodeada del amor de sus hijos y del respeto de toda la comunidad. Antes de partir, le dijo a Santiago que su padre estaría orgulloso del hombre en que se había convertido y que su abuelo seguramente sonreía desde el cielo cada vez que veía a su nieto sanar a un animal herido. Las palabras de su madre quedaron grabadas en el corazón de Santiago como un tesoro invaluable. Lucía y Mariana cumplieron sus sueños gracias al sacrificio de su hermano mayor. Lucía se convirtió en maestra y abrió una escuela en el pueblo donde enseñaba a los niños no solo letras y números, sino también valores de compasión y respeto hacia todos los seres vivos. Mariana estudió veterinaria y regresó al refugio para trabajar junto a Santiago, continuando el legado familiar de sanación y amor. Don Aurelio, transformado completamente de aquel hombre cruel que había sido, dedicó el resto de su vida al servicio de los demás. Se convirtió en el abuelo adoptivo que Santiago nunca tuvo, transmitiéndole conocimientos sobre administración y negocios que permitieron que el refugio prosperara sin perder su esencia humanitaria. Cuando finalmente llegó su hora, don Aurelio partió en paz, sabiendo que había redimido los errores de su pasado y que dejaba un legado de bondad en lugar de temor. En su testamento, dejó escrito que quería ser enterrado en una tumba sencilla junto al corral principal del refugio, para poder escuchar eternamente los relinchos de los caballos que tanto había aprendido a amar. Pero de todos los cambios que trajeron los años, ninguno fue tan significativo como la relación entre Santiago y Relámpago. El caballo que había sido rescatado del borde de la muerte
Vivió muchos años más de lo que cualquier veterinario habría predicho, como si la fuerza del amor que lo rodeaba le otorgara una vitalidad sobrenatural. Cada mañana, sin importar cuántas responsabilidades tuviera Santiago, dedicaba tiempo para estar con su amigo. Caminaban juntos por los campos, compartiendo un silencio que decía más que 1000 palabras, conectados por un vínculo que trascendía la barrera entre especies. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas cubrían el suelo como una alfombra de oro, Santiago notó que Relámpago caminaba más lento que de costumbre. El caballo, ya anciano, mostraba signos de cansancio que no podían ignorarse. Santiago supo inmediatamente lo que aquello significaba, y aunque su corazón se quebró en 1000 pedazos, aceptó la realidad con la misma dignidad que había mostrado toda su vida. Pasó los siguientes días junto a Relámpago, hablándole como siempre lo había hecho, agradeciéndole por todo lo que habían vivido juntos. Le contó sobre los cientos de animales que habían salvado gracias a él, sobre las vidas que habían transformado, sobre el legado de amor que dejarían al mundo. Relámpago escuchaba con sus ojos sabios y profundos, respondiendo con relinchos suaves que parecían decir que entendía todo perfectamente. La última noche, Santiago se acostó junto a Relámpago en el establo, rodeándolo con sus brazos como había hecho tantos años atrás cuando el caballo había sufrido aquella recaída terrible. «Gracias por todo, amigo», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por enseñarme que el amor puede curar cualquier herida. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Gracias por ser mi familia cuando más lo necesitaba». Relámpago exhaló suavemente y apoyó su cabeza sobre el hombro de Santiago, en ese gesto de cariño que había repetido miles de veces a lo largo de los años. Y así, rodeado del amor más puro que había conocido, el noble caballo cerró los ojos por última vez y partió en paz hacia donde quiera que vayan las almas buenas cuando dejan este mundo. Santiago lloró como no había llorado desde la muerte de su abuelo, pero entre las lágrimas había también gratitud infinita por todos los años compartidos. Enterró a Relámpago bajo el gran roble donde solían descansar juntos después de sus paseos, y plantó flores silvestres alrededor de la tumba para que siempre hubiera color y vida en aquel lugar sagrado. Los años siguientes, cada vez que Santiago rescataba a un caballo abandonado o curaba a uno enfermo, pensaba en Relámpago y en todo lo que aquel noble animal le había enseñado. Su legado vivía en cada criatura salvada, en cada corazón tocado por la historia del niño humilde que había apostado todo por amor. Y cuando la gente del pueblo contaba la historia a las nuevas generaciones, siempre terminaban con las mismas palabras que Santiago había aprendido de su abuelo y que ahora transmitía a todos los que quisieran escuchar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero hay algo que ninguna fortuna del mundo puede adquirir, y eso es el amor verdadero. Porque el amor no se compra ni se vende. El amor se da libremente, sin esperar nada a cambio, y cuando lo haces, descubres que es el único tesoro que realmente vale la pena poseer.